Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro público que nos está viendo todo el día de hoy desde Facebook de Núcleo CTI y también en la red social de Citnova Hidalgo, a este espacio de divulgadoras mexicanas, donde el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo pretende darle el espacio a las mujeres mexicanas y tanto hidalguenses como de todo México a que nos compartan un poco de su trabajo y todo lo que hacen por la ciencia. El día de hoy nuestra invitada es la doctora Rosa Ángeles Vázquez García. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este espacio. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, antes de que comencemos, me gustaría invitar a todo nuestro público a que todo el tiempo estén al pendiente, ya que esta llamada va a estar un poco dinámica, vamos a estar haciendo preguntas aquí a la doctora, y también los invitamos a que dejen cualquier duda sobre la charla, cualquier comentario en los comentarios de Facebook, para que al final la doctora pueda respondernos. Y también, pues bueno, antes de que iniciemos, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestra invitada de hoy. Ella cuenta con la licenciatura de Química Farmacobióloga y el doctorado en Ciencias Químicas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó un postdoctorado de polímeros conjugados para la optoelectrónica en el Centro de Investigaciones en Química Aplicada. Es profesora investigadora adscrita al área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, con especialidad en síntesis orgánica en la línea de materiales poliméricos. Ha sido colaboradora en diversos proyectos, incluyendo uno de CEP CONACYT y dos de PRODEP. Cuenta también con la publicación de más de 30 artículos científicos, JCR, y 40 artículos arbitrados de difusión. Además de que su trabajo la ha llevado también a participar en diferentes congresos de talla nacional e internacional. Y pues bueno, sin más por el momento, doctora, le cedemos los micrófonos. Puede comenzar con su charla. Muchas gracias. Voy a compartir. Adelante. ¿Me puedes indicar si se ve bien? Ya podemos ver su pantalla. Muchas gracias. Bien, pues como lo mencionó Ingrid, yo soy la doctora Rosa Ángeles Vázquez García. Estoy adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales. Mi línea de generación y aplicación del conocimiento es en el área de la síntesis y caracterización de polímeros. El día de hoy vamos a hablar sobre sustentabilidad y cambio climático, debido a que ahora los proyectos que estamos desarrollando deben de ser aplicables a poder resolver algún problema de tipo nacional, algún problema que tengamos en la región, en el país o en el mundo. Este es un tema que se nos ha venido dando desde hace algunos años, muchos años, y que no hemos puesto la atención adecuada. Bueno, antes que nada agradezco su asistencia. Les solicito el poner atención en el momento de hacer preguntas o una retroalimentación, ser críticos, ser respetuosos. Les solicito su participación, porque es por estos medios como podemos hacer llegar nuestra voz hacia lo que ustedes proponen. ¿Qué tal y si aquí salen los nuevos proyectos? Ser propositivos, ser creativos y ser y hacer llegar su voz. Bien, el cambio climático. Tenemos diferentes definiciones, pero todas van dirigidas a la variación global del clima de la Tierra. Y esto es por causas naturales, principalmente lo que es la incidencia del ser humano, como por la quema de combustibles fósiles, la pérdida de los bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y de transporte. Como una consecuencia de todo esto, tenemos una retención de calor del sol en la atmósfera. Esta última característica se conoce como efecto invernadero. El cambio climático generalmente se confunde con lo que es el calentamiento global, pero son términos diferentes. El cambio climático es algo que tiene que ver con nuestro clima, ¿no?
El clima podemos definirlo como que es consecuencia del vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, que es la criosfera, los organismos vivientes, la biosfera y los suelos, sedimentos y roca, que es la geósfera. Entonces, nuestro cambio climático afecta tanto a lo que son los volcanes, el suelo, los océanos, el ser humano y todo lo que tiene que ver con este vínculo que forma nuestro clima. El efecto invernadero tiene que ver con los gases que se emiten y que dañan nuestra atmósfera. Y para ello, nosotros tenemos que concientizarnos que sí existen ya cambios en nuestro planeta, que sí hay un cambio climático. En muchas ocasiones salimos en el coche, caminamos, quienes hacen deporte y se siente la acción del sol que cada vez es más fuerte, que cada vez hay sitios que requieren vivir con lo que son los climas, ¿no? Poner el clima en la habitación, en los centros comerciales. Hay estados donde ya no pueden las personas ni dormir por este incremento de la temperatura. Nosotros lo observamos, lo sentimos, pero no lo priorizamos hacia los cambios que tenemos que realizar en lo que es los desechos, el cuidado del agua, la disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces, estas evidencias de que ya hay un cambio climático se ven en el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura global, los océanos se calientan, las placas de hielo disminuyen, los hielos del Ártico disminuyen, hay un retroceso de glaciares, eventos meteorológicos externos. Tenemos lo que ahora se espera, que es la presencia del niño, ¿sí? Está también el fenómeno meteorológico llamado la niña, y ambos afectan de manera opuesta. El niño nos trae vientos o acciones muy calientes, mientras que la niña tiene efectos contrarios en distintas partes del planeta. Y es un hecho que ellos se presenten y dependiendo de qué tipo de fenómeno meteorológico es el que se vaya a presentar, es la duración que tienen, pero el mínimo pues es de 18 meses, lo máximo es que dure hasta 7 años. La acidificación de los océanos. Entonces, en estas imágenes podemos ver cómo a lo mejor donde nosotros vivimos no se nota que haya pues una afección a nuestro entorno. A lo mejor donde nosotros vivimos es una zona urbana donde al salir lo único que sentimos es que hace mucho calor, pero no estamos siendo conscientes de las zonas donde cuando llueve se destruyen viviendas, hay inundaciones, donde hay desplome de tierra, de algunas montañas, y que la gente tiene que salir, que tiene que abandonar sus casas, los sitios donde viven y tienen que migrar. Se tienen datos de que hay sitios donde la gente paga por vivir en las zonas más bajas, porque esto tiene que ver también con el nivel del mar. Entonces hay algunos países donde las zonas más bajas tienen un costo y pues es para las personas que tienen las condiciones económicas adecuadas, mientras que así por esta cuestión económica van adquiriendo sus casas en niveles más altos, en donde pues el calor les llega más o donde tienen más afección cuando vienen algún tipo de desastre natural.
Hay gente que piensa que el cambio climático significa principalmente que son temperaturas más cálidas. Se nos menciona que el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. La Tierra es un sistema, está conectada con todo. Si hay un cambio en una zona, va a haber cambio en las demás zonas. Si se afectan los polos de nuestro planeta, aunque nosotros digamos, a nosotros no nos llega porque están muy lejos, no, en realidad se afecta todo porque la Tierra está en un equilibrio energético, en donde los vientos, el agua, las lluvias, las nubes que se forman tienen que estar en perfecto equilibrio para que nuestros polos no se descongelen, para que el clima en las zonas que son cálidas permanezcan así, pero sin que causen sequías. Sin embargo, un cambio en un sitio es un cambio en todo el planeta. Entonces, en las zonas, los países más industrializados que contribuyen más con esto de los gases de efecto invernadero, si se causa un conflicto en nuestra atmósfera, es un conflicto general que se expande a todo el mundo. Entonces, las consecuencias del cambio climático ahora las podemos ver como sequías. Aquí podemos ver la figura. Perdón, es que como que la imagen aquí de Zoom pues me llega a tapar. Entonces, en la imagen podemos ver, ¿no? Cómo está ahí focalizado, que tenemos agotamientos de recursos naturales, hay aparición de enfermedades, el aumento del nivel del mar que afecta a nuestras especies y, por supuesto, también el calor, el clima de los sitios donde hay mar. Las olas de calor son más fuertes, hay desaparición de especies, las temperaturas son más cálidas, hay aumento de precipitaciones y con esto pues aumento en la erosión de los suelos, el deshielo de los glaciares. Podemos observar que una de las consecuencias también de estos gases de efecto invernadero pues es el manejo de la basura, porque todos estos desechos pues se llevan a la quema de la basura o acumulación y por lo tanto hay aparición de enfermedades en las comunidades donde se encuentran y luego con el aumento de calor pues es mayor la influencia que tiene esta falta de educación al momento de separar la basura. También es importante hablar de la atmósfera, ya que dijimos que los gases de efecto invernadero pues principalmente afectan la atmósfera. La atmósfera está dividida en troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, pero la parte que nos interesa a nosotros es la troposfera y la estratosfera, que son los sitios donde nosotros tenemos el contacto, sobre todo con la troposfera, de lo que es nuestra Tierra. La troposfera o baja atmósfera podemos leer que está en íntimo contacto con la superficie terrestre. La mayoría de los fenómenos que involucran el clima van a ocurrir en esta capa. Sin embargo, también la estratosfera es importante porque en ambas tenemos la presencia del ozono, que pues nos protege de los rayos solares y del calor que pudiera estarse filtrando hacia nosotros. Sin embargo, esta capa, como sabemos, se encuentra en destrucción y cada vez, aunque se nos viene diciendo de años que hay los gases de efecto invernadero que se producen han ido en aumento porque por el uso del transporte que elimina este tipo de gases, por la basura, la quema de basura, por la utilización de
de materiales para la formación de la gasolina, el petróleo, el uso de los aerosoles, de fertilizantes, ha ido como esta gráfica, pueden observar en esta gráfica, ha ido alterando ese equilibrio energético que tiene que estar en perfecto equilibrio en la Tierra. Entonces, esta energía que la Tierra va teniendo, que va por zonas requiriendo, se ve afectada y entonces hay sitios donde se dispara y por lo tanto se altera en otras partes del mundo. Se dice que varios científicos que han estado estudiando las cuestiones climáticas y que están enfocados a cómo va cambiando o cómo se va presentando este cambio climático, en todas las investigaciones han demostrado que somos las personas las responsables de este calentamiento global en los últimos 200 años. Se tiene identificado, demostrado que la última década de 2011 a 2020 ha sido la más cálida y que de 1950 para acá la Tierra es ahora 1.1 grados centígrados más elevada que a finales del siglo XIX. Y esto de 1950 es por el inicio de lo que fue la industrialización del planeta, en donde se ha ido incrementando, ha ido en incremento la emisión de estos gases de efecto invernadero. Algo preocupante es que seguimos siendo responsables de este calentamiento global y ahora de forma consciente. Algo importante es que algunos científicos mencionan que el año más caluroso que tengamos va a ser el año de 2024. Pero como década, la que sigue es la que, si no se controla, si no hay una baja de la temperatura, como se ha venido trabajando en las diferentes reuniones que la ONU tiene, vamos a tener desastres que ya no van a ser controlables. Entonces, la próxima década, que esta que ya iniciamos, va a ser la que tenemos que tratar, que ver de qué forma incidimos todos los que realizamos de alguna forma una contribución de investigación, cómo podemos hacer esta reducción de los gases de efecto invernadero para que no lleguemos a resultados lamentables. Se dice que una de las muchas amenazas a los sistemas que sustentan la vida es el aumento de la utilización de los recursos terrestres. Y nuevamente está la quema de combustibles fósiles, porque generan estos gases de efecto invernadero. La tala y quema de bosques, ¿por qué? Porque uno de los gases más importantes o que tienen mayor contribución en lo que es el calentamiento global es el dióxido de carbono. Y quienes hacen uso del dióxido de carbono, pues son las plantas. Es nuestra flora. Y sin ella, pues este gas simplemente pues se va a la atmósfera. El dióxido de carbono se acumula con otros gases, atrapa la radiación solar cerca de la superficie terrestre, causa una absorción mayor de la radiación solar y por lo tanto hay un calentamiento mayor en la atmósfera. Hemos hablado de los gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son estos gases? Bueno, en primer lugar está el dióxido de carbono. Posteriormente tenemos al metano y en tercer lugar el óxido nitroso. Después tenemos a los compuestos fluorocarbonados.
algunas de las moléculas que tenemos, aquí podemos ver el dióxido de carbono, el metano, el agua, también el vapor del agua contribuye. Tenemos que el dióxido de carbono es un gas que en 1950 tenía emisiones de 278 partes por millón en el año de 1750, perdón. Y para el año 2016, las emisiones alcanzaron los 403 partes por millón, o sea, hubo un incremento del 145%. Ahora, el metano, que es carbono, hidrógeno 4, es un gas que una sola molécula puede absorber calor representando 25 moléculas de dióxido de carbono. Su incremento para 2016 ha sido del 257%. El óxido nitroso es un gas que ha aumentado en un 122%, pero una molécula de él absorbe lo que representan a 298 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, a pesar de que el dióxido de carbono es el gas más representativo porque hay muchas fuentes de eliminación, el metano se vuelve de mayor riesgo porque una sola molécula puede provocar un calentamiento más elevado que el dióxido de carbono y el óxido de nitrógeno a la vez también. Y así los compuestos carbonados de fluorocarbono que están en fertilizantes o en los aerosoles también van en aumento y destruyendo capas como la del ozono. Los gases de efecto invernadero principales son, y aquí me permito leérselos tal cual está, debido a que es importante y para que se queden en lo que es nuestra conciencia, que es la parte donde nosotros podemos contribuir, ¿no? A lo mejor yo no soy ganadera y yo no tengo que estar controlando lo que son el excremento de mis animales, porque no tengo, pero sí contribuyo a tener a lo mejor un automóvil que tenga demasiada emisión de gases, ¿no? Que a lo mejor no voy a que me verifiquen el auto y se me hace fácil circularlo de vez en cuando. Pienso, a lo mejor que mi carne asada, que mis parrilladas, que lo que yo hago en casa es poquito y no afecta. Y sin embargo, hago la quema de algo y sí estoy afectando el planeta. Con ese poquito que yo pudiera hacer de cambios, puedo hacer una contribución. Y aquí es donde yo les dejo a ustedes el análisis, el realizar conciencia en este tipo de problemática para que ustedes ahorita tomen una libretita y hagan una anotación. Sí, porque generalmente, bueno, decimos, ya lo entendí, ya lo asimilé, no voy a entrar en pánico de que para el otro año me voy a estar quemando, pero sí puedo entrar en una conciencia de decir qué cambios voy a realizar para que el planeta no hable de manera violenta, que requiere cuidados. Entonces tenemos el vapor de agua, el más abundante y funciona como un gas que actúa en retroalimentación con el clima. ¿Por qué? Porque él forma nuestras nubes. A mayor temperatura de la atmósfera, más vapor, más nubes y por lo tanto más precipitaciones y con ello más erosiones. El daño de los océanos. Las especies que están en los mares, océanos, ríos, el agua, con estas precipitaciones que también vienen cargadas de
químicos que pueden intoxicar a una población. Dióxido de carbono. Es un componente menor, pero muy importante de la atmósfera. Se liberan procesos naturales como la respiración, y para ello, pues tenemos el intercambio con nuestra flora y en erupciones volcánicas. Y sabemos que en los últimos años hay actividad volcánica. Y a través de actividades humanas como la deforestación, el cambio en el uso de suelos, la quema de combustibles fósiles, todo esto contribuye a que se forme más dióxido de carbono. Y que bueno, en los últimos años, como vimos, el porcentaje no ha ido en descenso, sino en aumento. El metano. El metano tal vez lo visualizamos, tenemos el conocimiento de que es un gas y que también nos ayuda en la... Déjenme disminuir donde tengo mi imagen. Ok. Que nos ayuda también para la generación de energía. Y bueno, hay algunos rellenos sanitarios, hay algunas casas ya sustentables, que hay arquitectos que saben cómo realizarla y cómo controlar esta formación del metano para utilizarlo como energía de casa. Pero si no se tiene el conocimiento, entonces es un gas que se va nuevamente a la atmósfera. Es un gas hidrocarburo que tiene origen natural y es el resultado de actividades humanas que incluyen la descomposición de rellenos sanitarios. Se menciona que hay un grave problema en lo que es la agricultura, en especial en el cultivo de arroz y en la digestión de rumiantes, el manejo de desecho de ganados y animales de producción. El excremento de los animales, algo que se muestra como solución es la disminución del consumo de carne. Y pues también sería un cambio en nuestra ingesta, un cambio en nuestros hábitos alimenticios, que tampoco está mal porque generalmente se nos recomienda tener un control en el consumo de carnes rojas. Y esto no es como para que después los ganaderos digan, pues nos están haciendo mala propaganda y nuestros ingresos van disminuyendo. Pero el planeta lo pide. O ganadero, haces un cambio en cómo tratas a tus animales, en cómo tratas tus desechos, o se pide a la población el ir disminuyendo el consumo de cárnicos. Este es un gas más activo que el dióxido de carbono, aunque menos abundante y más peligroso porque, como lo vimos, una sola molécula puede representar 25 moléculas de dióxido de carbono, generando más calor. El óxido nitroso, gas de invernadero muy poderoso que se produce principalmente por el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, por la quema de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y por la quema de biomasa. Entonces, por eso les mencionaba, esto es importante que se los lea textualmente para que ustedes vean cuáles son las fuentes de producción de estos gases de efecto invernadero y podamos ver que sí, que no, o que vamos disminuyendo, porque pues si estás acostumbrado a utilizar, por ejemplo, aerosoles o lo que son los fertilizantes, elegir aquellos que sean menos agresivos, que vayan a formar menos óxido nitroso, y en este terreno pues también entran los investigadores que están haciendo estudios a fertilizantes o proponiendo nuevos fertilizantes. Los clorofluorocarbonos son compuestos sintéticos de origen industrial
que fueron utilizados en varias aplicaciones y ahora son ampliamente regulados en la producción. En este sentido, los clorofluorocarbonos siempre como que fueron el centro de atención primaria cuando empezó esto de dar una atención al cambio climático. Y entonces, por ello, ahora están regulados en la producción y su liberación a la atmósfera para evitar la destrucción de la capa de ozono. Hay algunos sitios, algunas secretarías que tienen controlados los laboratorios, los centros de investigación y bueno, como experiencia, cuando yo tuve una estancia en el Centro de Investigaciones Químicas en Saltillo, están regulados. Si hay una variación en algún tipo de gas en el laboratorio que se esté produciendo o estés utilizando más cromo o haya algún tipo de destilación o uso de reactivos que van a ser contaminantes, el monitoreo es inmediato, aquí para, ¿no? Entonces, eso debería de estar en todos los centros de investigación, en todos los laboratorios, en todas las instituciones donde se hace investigación, en la regulación, porque ciertamente nosotros como humanos no somos sensores para decir en qué momento estoy yo ya en lugar de haciendo una contribución a la ciencia, al planeta, a una solución de un problema nacional, me encuentro ahora del otro lado destruyendo, contaminando. Entonces, aquí es donde nuestras autoridades, donde el gobierno, donde nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología pueden estarnos apoyando con la regulación en los laboratorios de investigación sobre si hay algún tipo de emisión de gases o sustancias tóxicas, ¿no? En general, que se puedan estar yendo al agua, al suelo. Bueno, ahora, con respecto a la sustentabilidad, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque cuando nosotros estamos realizando acciones en mejora del planeta, se tiene que ver que estas sean durables, que siempre se estén manteniendo. Según las raíces de estas palabras sustentable y sostenible, se dice que no significan lo mismo, aunque en ocasiones se esté manejando como si fueran igual. No. Sustentable se aplica a una argumentación para explicar o dar razones de por qué se tiene que usar o aplicar algo, mientras que lo sostenible es algo que ya se está realizando y que se puede mantener durante largo tiempo sin que agotemos los recursos. Estos términos surgieron en 1987 en un informe de Brundtland, conocido como Nuestro Futuro Común. Y aquí se planteó satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades y aspiraciones. Entonces, esto de la parte de lo que es el desarrollo sostenible es de gran importancia porque reúne 3 características que tenemos que mantener en todas las propuestas que realicemos para lo que es nuestro cambio climático. Y esto es economía, medio ambiente y sociedad. Entonces, respetar siempre un incremento de la economía. Se dice que si no atendemos la problemática de nuestro cambio climático, que ya es un cambio climático, pero que si este se agrava, en lugar de que la economía de nuestra sociedad se vea favorecida, el gobierno tendrá que invertir muchos millones
para rescatar los desastres que conlleva todos los fenómenos meteorológicos. Entonces, en lugar de tener ambientes seguros, se va a tener que invertir para el poder dar casas habitables, seguras, a comunidades que son las que sufren más los desastres. El medio ambiente, nuestra flora y fauna, ante todo la protección de nuestra flora y fauna, es súper importante porque es nuestro alimento, es nuestro equilibrio emocional, nuestro equilibrio armónico, el intercambio que nosotros requerimos para tener la oxigenación apropiada y la sociedad. Si nosotros vemos que nuestros vecinos, que nuestros familiares están bien, nosotros vamos a estar bien, el planeta va a estar bien. Si hay algún desequilibrio en que empiece la gente a migrar, socialmente no vamos a estar bien porque empezamos también a hacer sitios donde teníamos un número de pobladores y por tener que migrar hacia ambientes menos calurosos, a donde se enferme menos la gente, a donde sí se produzcan alimentos, donde sí funcione la tierra, entonces la gente empieza a migrar hacia esos sitios y vamos a vulnerar lo que es los espacios. Entonces, todo esto está regulado. Todo esto ha tenido reuniones, ¿no? Se dice que la Agenda 2030 que el gobierno realice asume un plan de acción a largo plazo con enfoques transversales para la integralidad de las políticas de desarrollo en las 3 dimensiones de desarrollo sostenible, que es lo social, lo económico y lo ambiental. En el dibujito que les puse abajo, la figura nos muestra los requerimientos que nuestro planeta nos pide, que es la energía. Hay muchos sitios, centros comerciales, industrias que gastan demasiada energía y con ello también contribuyen a los gases de efecto invernadero y a la contribución de calor. Hay sitios de industrias que no tienen una regulación de cómo tiran sus desechos, que generalmente son tóxicos. Entonces, como un segundo cuidado, tenemos el agua, la energía, el agua, nuestra agua, que se dice que no es ilimitada y que hay sitios donde ya se ven afectados para poder recibir agua. Hay una alta sequía y no queremos llegar ahí, aquellos países que aún tenemos el beneficio de la utilización de este compuesto. También podemos observar ahí una botella. Los plásticos no son malos. Los plásticos nos vinieron a dar comodidad. Los plásticos como tal son reciclables, pero también se invierte una enorme energía para poderlos volver a reutilizar, reciclar o reducir. Sin embargo, cuando se va a la basura y no se tiene una separación adecuada, pues estos se van a la quema. Y se va a la quema sus aditivos, sus colorantes, los plastificantes y los rellenos, las cargas, todo lo que conlleva la formulación de ese plástico. Hay las taparroscas, hay plásticos que son más fáciles de reciclar, pero hay otros que son termofijos que van a tardar años para poder ser degradados, ¿no?
aunque sean de tipo orgánico, porque pues son de carbono, pero por su forma, por su síntesis, por el tipo de estructura que tiene, no son fácilmente degradables. Entonces, aquí también la propuesta es la utilización, la formación, la fabricación de los bioplásticos, que sean bio, oxo o degradables simplemente, pero que lo sean, porque hay muchos plásticos que te venden, que dicen que son degradables, pero no sabes que también van a tardar años en ser degradables, sino requerimos el uso de plásticos biodegradables que sea su degradación casi inmediata, ¿no? En meses, que podamos contribuir a la investigación y contribución de plásticos que sean benéficos al medio ambiente. Y nuestra tierra, nuestras plantas, nuestra fauna, nuestra flora. En ese dibujito podemos ver, ¿no? La planta ahí, nuestro árbol, que significa salud, oxigenación para nosotros. Existen muchas soluciones al cambio climático. Se pueden aportar beneficios económicos al tiempo que se mejora nuestra vida y se protege el medio ambiente. Contamos con marcos y acuerdos globales para guiar este proceso. Hay acciones como la Agenda 21, una conferencia de la ONU para el Desarrollo Sustentable. La Declaración de Río en 1992, donde fue firmada por 195 estados. La meta era estabilizar la concentración de los gases de efecto invernadero de 1990 al año 2000, pero no se logró hacer la reducción del calentamiento global. Está el protocolo de Kioto de 1997, en donde hay obligaciones fijadas sobre todo en los países que son industrializados. Conferencia sobre cambio climático, la de noviembre de 2020, son anuales estas reuniones y son llevadas a cabo en diferentes países, y la que se llevó a cabo pues fue en 2020. Estamos siempre en espera de los nuevos acuerdos, de las nuevas propuestas que el gobierno o los centros que nos dan financiamiento puedan ofrecernos. Solicitamos también como investigadores que nos dedicamos a proyectos de investigación como lo que es la creación de bioplásticos que sean degradables en poco tiempo, que sean realizados de desechos industriales, agrícolas, de las plantas que están invadiendo los ríos, las lagunas, de productos que contaminan el mar, o aquellos enfocados a utilizar la energía solar, como es la formulación de celdas solares, el tratamiento de agua, las investigaciones que van hacia la formación de membranas, de zeolitas, de nuevos materiales para poder descontaminar el agua, o poder reutilizar la chatarra electrónica, y tantas ideas que se quedan en los laboratorios por la falta de presupuesto, porque podemos dar muchas soluciones, podemos incidir en muchos temas que además no solo los investigadores formulamos, sino los mismos estudiantes dan estas propuestas, y hay que reconocer, muchos de los estudiantes de maestría y doctorado no solamente llegan por una beca, traen ideas, traen propuestas para hacer un cambio, pero
requerimos el dinero. O sea, y de acuerdo a las investigaciones y a la página de la ONU y a la página de gobierno y a la página de cambio climático, hay recursos. Hay recursos que se están invirtiendo sobre todo a las regiones más vulnerables. Si hay recursos, lo que solicitamos también a las autoridades es darnos las facilidades. Apóyanos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, apóyenos universidades, administrativos, a liberar los recursos, a que nuestros proyectos sean más fáciles de construir, de proponer, que las plataformas sean más amigables. Ayúdanos con recursos para salir y hacer una investigación de campo. Ayúdanos a traer a los laboratorios agua de los sitios más vulnerables. Ayúdanos a ir y hablar con los industriales. Ayúdanos a ir y hablar con los ganaderos, a hacer propuestas que no se vean marginados o se vean comprometidos, porque finalmente es su trabajo. Ayúdanos a salir a las calles a proponer una educación para el manejo de plásticos, para el manejo de basura. Ayúdanos, Hidalgo, a crear un compostero industrial para que los desechos, la basura, no sea, esta basura orgánica no sea quemada y contribuya al efecto del calentamiento global. Entonces, dentro de las soluciones y propuestas, sí hay soluciones que ya la ONU ha puesto. Las soluciones que nosotros, como investigadores del área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, en el área de los polímeros, formulamos, está la realización de campañas para informar a la población sobre las acciones que hay que realizar para disminuir los daños al planeta. No nos vamos a poner a recolectar todos los plásticos o todas las botellas PET, pero miren, si se hiciera, todo lo que los océanos nos agradecerían. Ahí se ve el buzo recolectando una bolsa enorme de basura y que ya está llena y seguramente tiene que bajar para hacer una recolección mayor. No, nosotros podemos salir e informar a la población. Existen asociaciones de recicladores. Hay personas afuera que están esperando a que se les den instrucciones de cómo van a recolectar la basura, pero a ellos no les hace caso la población. Entonces, ¿quién tiene que salir? Los científicos. Tenemos que salir para hacer esta propuesta, esta educación, por lo menos a nuestro estado. La propuesta del compostero industrial. Escúchenos, vean, tenemos gente en casas que hace compostas, que trabaja aquí con las lombrices y que desde sus casas tienen composteros caseros. Pero ¿qué tal si podemos hacer uno grande para que se tenga incluso materiales para poder poner a las plantas, a nuestros jardines o a nuestros donde se hacen las cosechas, donde se hace la plantación de diferentes tipos en las casas para obtener jitomate, para obtener papa, ¿sí? Hacer nuestros huertos. Los bioplásticos que sean degradables. Esa propuesta, realizarla para los diferentes tipos de investigadores. Bioplásticos, no mentirle a la población que estás comprando cucharas, vasos, platos que son degradables, porque no lo son. Tienen que pasar años. Finalmente son compuestos orgánicos y pues en algún momento tienen que ser incorporados por algunos microorganismos o el efecto del sol. Pero si duran años, ya no son viables. Modificación de los plásticos de un solo uso. No nos vamos a deshacer del PET,
no nos vamos a deshacer del polietileno, porque además son los plásticos que nos han brindado comodidad. Lo que vamos a hacer es hacer la modificación para que se puedan reciclar más fácil o que podamos degradarlos más fácil o nosotros mismos darles otro uso o las industrias sin tener que manejar alta energía. El uso de técnicas de síntesis que involucren química verde. Hay países donde los disolventes clorados ya no se usan, donde están regulados porque además son cancerígenos. Y si este tipo de sustancias se va hacia el agua y se filtran hacia ríos o comunidades donde las personas simplemente van, toman el agua, lavan su ropa o creen que nada más con hervir el agua ya pueden tomarla, pues no, porque se están llevando sustancias tóxicas. Hay agua donde hay plantas invasoras que tienen altas concentraciones de plomo y la gente no sabe y se lleva algunos residuos como el lirio, que no saben que en su raíz llevan plomo y se los llevan para hacer su composta y no saben que se están llevando sustancias que pueden con el tiempo dar un cáncer. El uso de compuestos naturales como precursores para la obtención de nuevos materiales. Nuevamente, la propuesta a una solución está en no utilizar reactivos costosos que nos proveen los laboratorios y que incluso por la falta de apoyo económico en proyectos, pues nos vemos en la necesidad de hacer uso de ellos. Los residuos orgánicos. De ahí podemos obtener precursores para hacer nuevos materiales. El trabajo, en el caso de nuestro laboratorio, con lo que es el quitosano del caparazón de camarón. La utilización del colorante rojo carmín de la grana cochinilla. Y los precursores que son de los residuos de plantas agrícolas, residuos agrícolas, en donde estamos obteniendo celulosa. Y bueno, hay una chica en el laboratorio que es muy propositiva, ya la llegarán a escuchar dar una conferencia que está haciendo celulosa bacteriana. ¿Sí? Tenemos grandes cerebros en Hidalgo. Solo requerimos el apoyo de nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología. Con esto, bueno, yo les pido que ustedes me digan cómo podrían contribuir para lograr que las propuestas de disminuir el calentamiento global se generen en los próximos años y no tengamos que lamentar que podamos perder nuestro planeta, evitar los desastres naturales. Se dice que en estos días, se supone que es en septiembre, entra el Niño. Y es un fenómeno meteorológico que puede durar de 18 meses hasta 7 años. ¿Cómo podemos contribuir para que estos fenómenos meteorológicos ya no se estén presentando? Para que nuestro planeta empiece nuevamente a tener su equilibrio energético. Se dice, el error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Con esto cierro esta conferencia. Les agradezco su atención, su presencia y sobre todo la participación que tengan para poder hacer las propuestas de mejora. Gracias.
Al contrario, doctora, muchísimas gracias por habernos compartido pues esta información que sí puede que ya se nos haya dicho, se nos haya compartido en de alguna otra manera, pero no está de más recordar que hay que pues cuidar en nuestro hogar que llamamos tierra. Y pues bueno, de nueva cuenta invitamos a que respondan la pregunta de la doctora, la pueden encontrar ahí en el directo de Facebook, los invitamos a que respondan, también los invitamos a que dejen cualquier duda o comentario sobre la ponencia en los comentarios. Y doctora Naye nos dice, un tema muy importante e interesante, doctora. ¿Qué acciones podríamos implementar para reducir las emisiones que provocan el calentamiento global? ¿Tengo mi micrófono abierto todavía? Sí, ya. Ok, es que no estoy viendo mis comandos. Sí, ya lo tiene Es, abierto. ok, muchas gracias. Pues precisamente algo de lo que estamos haciendo en el laboratorio en pequeño es la utilización de los residuos orgánicos, de los desechos orgánicos. Entonces, el poder usar a la celulosa de estos desechos para poder contribuir en la fabricación de papel, en la fabricación de los bioplásticos degradables, sin tener que contribuir nosotros a contaminar con reactivos que provienen de laboratorios o reactivos que traen tóxicos, que a lo mejor y simplemente nosotros como científicos en algunos momentos pensemos, yo requiero tal compuesto, lo fabrico, pero ¿qué hay detrás? La utilización de disolventes, la emisión de estos gases, o sea, el cuidado dentro de los laboratorios, y para eso también requerimos que se nos apoye en las universidades, el gobierno, los sitios que tienen este tipo de recursos, con las campanas adecuadas, los extractores, los filtros, para que nada se escape. Y desde casa hacer la conciencia, la separación de la basura. Eso es bien importante porque ahí es donde podemos ayudar. ¿Qué se va a una composta? Para que se evite estar quemando, que es lo que contribuye al efecto de estos gases. Y los autos. A veces hay molestia, ¿no? Estaba escuchando en las noticias que quieren demandar a un sitio de verificación porque no pasan la verificación. Entonces la pregunta es, ¿quieres dar una lana para que te pasen la verificación? Aunque le entregues un país o un mundo intoxicado a tus hijos. O sea, no partirle la cara o ofender al que te está diciendo que tu coche contamina, no para la contaminación ambiental. O sea, es conciencia, ¿no? Conciencia. Si tu coche no pasa, pues entonces ve qué está pasando con él para que puedas disminuir este tipo de gases. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Y en respuesta a su pregunta, ya nos están llegando algunas respuestas. También Naye nos dice, a través de acciones desde casa, reciclar, compostar, reusar, aplicar el modelo de economía circular, concientizar a las nuevas generaciones acerca de la importancia de este tema. Doctora, ¿cuál industria considera usted que es la que contamina más en el estado de Hidalgo? Bueno, como Hidalgo en sí no es como industrializable, no tenemos muchas industrias, considero que en realidad es tiene que haber una regulación en todos lados, ¿no? Lo que son los ganaderos, porque eso ya vimos que el excremento de los animales contamina enormemente, ¿sí? El del transporte, ese siempre va a ser como que la mayor dificultad, ¿no? Porque vemos que todavía hay camiones de materiales que circulan
echando las emisiones, pero así que tenemos que subir los cristales, ¿sí? En los laboratorios que tenemos, como mencionaba, en todo sitio donde haya donde se realicen síntesis, donde se realice caracterización, tiene que haber campanas, tiene que haber regulaciones, ¿sí? Entonces, pues aquí habría que hacer la investigación. Es una pregunta muy interesante y muy comprometedora, porque imagínate que ahorita mencionamos tal industria, ¿no? Y ahorita nos paran la transmisión. Entonces, aquí es como una concientización y un apóyame gobierno para hacer estas propuestas, para hacer llevar el mensaje y poder ir apoyando a las industrias o a las personas que tienen industria. Por ejemplo, sin dar nombres, nos invitaron a un grupo de investigadores para ver una planta que se hacía para celdas solares, ¿sí? Claro, el origen es chino y muy bonitas sus instalaciones, pero la gente enfermaba. Cuando al momento de entrar y ver sus cuartos y la forma en que estaban trabajando, le daban mucho enfoque a que las celdas solares pues no tuvieran ni una pizca de polvo, porque entonces sus materiales pues se comprometían en calidad. Pero para ello estaban utilizando disolventes para limpiar como el metanol. El metanol es sumamente tóxico, da ceguera y la gente estaba sangrando de la nariz. Su regulación para sus trabajadores era nula. Entonces, ahí también hay focos. ¿Qué estás haciendo por tus trabajadores? ¿Cómo los cuidas? Cuida los materiales, las sustancias que estás vendiendo, pero ¿y tus trabajadores? ¿Son reemplazables? ¿Se va uno y ya se enfermó y contrata otro? ¿Esa es la solución? Porque no nos hicieron caso, ¿no? Ya no contrataron nuestros servicios para mencionarles con qué podían llevar a cabo la limpieza, cómo podían trabajar, bajo qué normas y qué equipos requerían sus trabajadores para que no estuvieran enfermando. Bueno, doctora, pues muchas gracias. La charla ha llegado a su fin. Le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado estar y exponernos este tema en este espacio que el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación CITNOVA trae pues para todo el público hidalguense que nos está viendo, sobre todo para concientizar, para hacer difusión del trabajo de las mujeres que se hacen en pro de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Y pues bueno, también le agradecemos muchísimo a todo el público que nos estuvo viendo durante toda la charla. Les recordamos que si se perdieron alguna parte o si la quieren retomar, esta charla se queda guardada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde también va a estar disponible en el canal de YouTube de CITNOVA Hidalgo. Y pues no me despido sin antes también invitarlos. El día de mañana tendremos un encuentro de didáctica científica para aquellos profesores tanto de educación media superior y educación básica, para que puedan venir aquí a las instalaciones de CITNOVA. En punto de las 3 de la tarde comienzan nuestras actividades. Tendremos diferentes charlas. Todo esto para celebrar el Día Internacional de la Cultura Científica. Entonces, pues son bienvenidos. El acceso es totalmente gratuito y de igual manera se va a transmitir por las redes de CITNOVA y de Núcleo CTI. Sin más por el momento, doctora, una vez más, le agradecemos muchísimo a nombre de la doctora Carmen Cortés López, también del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de CITNOVA. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde todas y todos. Muchas gracias.